Hola a todos mis seguidores en las redes sociales, en el Facebook. Quiero mandar un saludo a todos los seguidores de España, donde ya es mediodía, y buenos días a todos los seguidores de Hispanoamérica, que en algunos países se están levantando en estos momentos y estarán pues acudiendo a desayunar. Bien, vamos a hablar y responder de algunas preguntas que habéis ido enviando, pero también en primer lugar quiero hacer una pequeña introducción sobre el desayuno. Aquí tengo algunos alimentos porque el desayuno es un tema bastante polémico. En las redes sociales pues se está promoviendo muchas veces la no importancia del desayuno. Yo, sin embargo, soy partidario de desayunar por varios motivos, pero quizás el primero porque en la consulta dietética, pues más del 85% de mis clientes desde el inicio de las consultas de hace ya más de 13 años, pues en la encuesta inicial refieren que prefieren desayunar, y lo primero que tiene que hacer una estrategia dietética es respetar las preferencias de las personas, porque eso facilita la decisión dietética, al margen de que sí que hay ciertos estudios que sugieren las ventajas de un buen desayuno. Obviamente, si la pregunta es ¿hay que desayunar sí o sí? Pues obviamente para desayunar pues bollería industrial con néctar azucarado y con batidos cargados de azúcar, pues, y hacerlo diariamente, porque un día es un día, pues obviamente es mejor no comer nada. Pero si lo que voy a incluir son alimentos reales y de verdad, lo que todo el mundo todavía se llamó alimentos de verdad, y hoy en día pues la gente dice real food, pues realmente si lo que estoy incluyendo son frutos secos, frutas, verduras y hortalizas, pan integral pero de verdad, de grano entero, fruta entera, mejor que zumo, lácteos como puede ser un yogur entero no azucarado, huevos, chocolate negro, pues, o mejor dicho, chocolate por encima del 85% de cacao, pues en ese caso estoy consiguiendo introducir en la dieta alimentos saludables cuyo consumo frecuente supone una serie de beneficios para nuestra salud. Entonces, en este sentido, si se dice que comer fruta es sano y en el desayuno estoy comiendo fruta, obviamente voy a tener una serie de beneficios extra. Por lo tanto, es mejor eso que no desayunar. Lo que sí que es cierto es que debemos huir pues de alimentos que no son recomendables y que deberían ser consumidos puntualmente y que desgraciadamente a veces se desayunan. Pues hace poco, en los datos de un estudio realizado en España, pues se decía que el 23% de los niños en España desayunan bollería industrial a diario. Pues para hacer eso es mejor no desayunar. Pero obviamente si el desayuno es correcto, hay diferentes estudios que sugieren una serie de ventajas con la realización del desayuno. Imprescindible, hombre, imprescindible no es, pero es preferible en mi opinión. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero responder bastantes de las preguntas que habéis ido enviando en relación a esta intervención en el Facebook y que durante toda la semana tenemos aquí recogidas. Pues concretamente la pregunta de Cloreneida era si es bueno retirar todos los hidratos de carbono de la alimentación. Bueno, ya he hablado en alguna ocasión en mi blog de las dietas cetogénicas, de las dietas de muy bajo contenido en hidratos de carbono, en general de las dietas hiperproteicas. Personalmente, y también por mi experiencia en la clínica, donde la gente prefiere consumir platos tradicionales y en la mayor parte de los casos así es, pues no soy partidario de retirar los hidratos de carbono, porque además refleja más el modelo dietético tradicional, representa nuestra cultura, el respeto de nuestras tradiciones y de nuestros platos típicos, como puede ser en España la paella, o puede ser en algunos países hispanoamericanos el tamal, o las tortillas mexicanas, que haciéndolas de forma correcta son un plato saludable. Una dieta en la que se retiren los hidratos de carbono pues va a retirar, sobre todo cuando son extremas, los cereales de grano entero, por ejemplo, que son un grupo de alimentos interesante. Va a retirar las legumbres, que son un grupo de alimentos interesante. Va a retirar o incluso disminuir mucho el consumo de fruta en algunos casos. Hay dietas cetogénicas donde así se hace. Y eso también supone pues un perjuicio, porque el consumo de fruta supone ventajas para nuestra salud. Ahora, dicho esto, diciendo que una dieta rica en hidratos de carbono, o mejor dicho, con alimentos ricos en hidratos de carbono, al final alimentos reales y de verdad, porque también rico en hidrato de carbono puede ser las galletas, y es un alimento que no debe estar presente habitualmente en nuestra alimentación. Pero sí es rico en hidrato de carbono la fruta, es rico en hidrato de carbono el pan integral o el pan de grano entero, es rico en hidrato de carbono la legumbre. Ese tipo de alimentos sí deben estar presentes y pueden estar presentes. Ahora, sí es cierto que las dietas cetogénicas, de las que yo no soy partidario, pero sobre todo, más que nada por temas de gustos, han sido estudiadas más en los últimos tiempos, y es cierto que hay diferentes estudios que sugieren una serie de ventajas derivadas de ese consumo, por ejemplo, mejoras en la composición corporal,
mejoras en el perfil metabólico y lipídico, pues también algún estudio que lo relaciona con como coadyuvantes o como ayuda en el tratamiento del cáncer o como previo a la quimioterapia. Bueno, en este sentido pueden ser unas herramientas dietéticas útiles o puede ser un modelo dietético útil. Ahora, mi experiencia personal y mi impresión es que generalizarlas como un consejo general para toda la población es un error, porque se aleja mucho de la dieta tradicional y porque se ve que la mayor parte de las personas, y quien tiene consulta así lo sabe, pues rechaza este modelo. Entonces, que sea una herramienta dietética con cierta evidencia no quiere decir que debamos generalizar su consejo. En general, la mayor parte de la gente prefiere comer de otra forma, y comer de otra forma es saludable, y hay mucha evidencia detrás sobre el consumo de alimentos como legumbres, frutas o cereales de grano entero. Por eso yo no soy partidario de retirar los hidratos de carbono, aunque digo que es una herramienta dietética que puntualmente podría ser utilizada en algunas personas. Pregunta Mariedis, he subido de peso y ahora no sé cómo bajar. Bueno, pues obviamente mi recomendación es que acuda a un dietista nutricionista, nutriólogo llamado en México, nutricionistas en otros países, porque la dieta siempre tiene que ser personalizada. Hay que hacer una historia dietética, hay que conocer su estado fisiopatológico, obviamente tiene que tener detrás también un reconocimiento médico, hay que hacer un estudio del gasto energético, de la composición corporal, para evaluar cuál va a ser la estrategia dietética a seguir para conseguir mejorar su composición corporal y perder ese peso corporal. Un consejo general no es bueno, los consejos generales sirven como, desde el punto de vista poblacional, como método para pues prevenir enfermedades crónicas, cardiovasculares, etcétera, pero de cara a perder peso hay que siempre personalizar, porque cada persona es un mundo y hay que saber exactamente cuáles son sus circunstancias. Pero en general, ya de salida, le recomiendo que acuda a un dietista nutricionista, un profesional de la nutrición, sabiendo que sus hábitos dietéticos van a tener que cambiar y son para siempre. Es decir, el error sería tratar de hacer una dieta durante un tiempo para perder peso y luego volver a comer como antes. No, hay que cambiar sus hábitos alimentarios para siempre, porque comer bien llevará como efecto secundario perder peso corporal, perder grasa corporal. Pregunta María Guerrero si en la noche debemos cenar, o mejor dicho, no solamente si debemos cenar, ¿qué es aconsejable como cena? Bueno, pues no es que haya comidas obligatorias, pero realmente al final, pues muchas veces comemos como nos marca un poquito la sociedad. Pues obviamente la cena es una reunión familiar en la que se hace una comida importante del día. Imprescindible cenar, no es que sea imprescindible, pero yo sí soy partidario de hacer la cena. ¿Qué se puede cenar? Pues no tiene por qué haber un alimento concreto en la cena. Tiene más sentido pues cenar no mucha energía, porque después me voy a dormir y eso puede afectar, obviamente puede hacer que la digestión sea más pesada y a lo mejor pues no voy a descansar tan bien. Pero realmente, hablando de lo que estoy diciendo desde el principio, alimentos reales y de verdad, pues puede ser desde una carne, un pescado, un lácteo, unos huevos, y también sería interesante, porque el consumo diario de raciones abundantes de verduras y hortalizas es interesante, sería interesante incluir verduras y hortalizas en la cena también. Pues ese tipo de alimentos son aptos. Lo que no debemos cenar es lo que mucha gente hace para salir del paso, pues tomarse un vaso de leche con galletas o rápidamente un bol de cereales con leche, que un día es un día, vuelvo a repetir, pero hacerlo de forma habitual no es lo más interesante, porque nos interesa pues consumir verdaderos alimentos, que al final son los que tienen un impacto positivo en la salud, y no nos interesa una presencia habitual de ultraprocesados. Pregunta Estela si es necesario desayunar. A eso ya hice referencia antes. En mi opinión, es preferible desayunar, porque vuelvo a repetir, más del 85% de las personas que he tenido en consulta desde hace más de 13 años prefieren desayunar, y yo prefiero respetar las preferencias de las personas, porque es la forma de garantizar la adhesión dietética. También hay diferentes estudios, y en los últimos tiempos todavía han salido más, que relacionan el desayuno con una serie de ventajas. Vuelvo a repetir, imprescindible no es, porque decir que es imprescindible va a hacer que haya gente que no desayune otras cosas y que acabe tomando bollería, acabe tomando galletas, acabe tomando un chocolate blanco que no tenga cacao. Y eso, obviamente, para tomar eso es mejor no hacerlo. Ahora, si lo que vamos a consumir es lo que deberíamos, pues huevos, frutos secos, tortitas de avena, copos de avena, pan de verdad hecho con grano entero y con aceite y tomate,
fruta entera, unas tostas o unas rodajas de aguacate o tajadas de aguacate con pues pan integral, pues ese tipo de opciones sí son saludables, y para eso, como la inclusión de esos alimentos tiene una serie de ventajas fisiológicas, es mejor desayunar. Repito, yo soy partidario del desayuno y considero que el desayuno ofrece una serie de ventajas, y hay ciertos estudios que así las sugieren. Cuando desayuno, alimentos reales y de verdad. Pregunta Janet, si las legumbres son carbohidratos buenos. Pues sí, las legumbres tienen proteína vegetal, tienen fibra soluble, pero también nos aportan hidratos de carbono complejos de bajo índice glucémico. Son muy interesantes. Precisamente las dietas que retiran pues totalmente los hidratos de carbono y retiran las legumbres nos están haciéndonos perder alimentos interesantes, como por ejemplo las legumbres, cuyas ventajas para la salud son interesantes. Hay estudios recientes que sugieren que el consumo de legumbres por encima de las raciones recomendadas tiene beneficios extra para nuestra salud, como por ejemplo menos riesgo cardiovascular y metabólico. Por lo tanto, son un grupo de alimentos muy interesantes. Aparte es que son una buena fuente de proteína vegetal y nos permite consumir más vegetal y menos animal, teniendo que consumir menos cantidad de proteína de origen animal como carne, pescado o huevos. Pregunta Ana, si la fruta es recomendable entre horas o los postres. Pues la fruta es recomendable en cualquier momento del día. Una dieta rica en fruta pues supone una serie de ventajas fisiológicas para nuestro organismo, y además, curiosamente, el consumo de fruta no se ha relacionado con un incremento del peso corporal, con lo cual podemos consumir fruta entre horas. Por supuesto, es el mejor snack. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es la mejor barrita energética para la media mañana? Pues un plátano. Es una barrita energética que viene envuelta en un envoltorio biodegradable, que es sabrosa y dulce, y que además es fácil de transportar porque ya viene envuelta en su propia cáscara natural. Pues un ejemplo. Pero el mejor postre posible también es la fruta, que además es una golosina. Pues unas fresas, unas cerezas, unas mandarinas son una auténtica golosina saludable. Son las golosinas de la naturaleza que encima tienen un efecto positivo en nuestra salud. Pregunta Lidia, si el desayuno es indispensable para tener energía en las mañanas, y por qué se retira el queso de las dietas, y si es preferible el queso de Burgos desnatado. Bueno, realmente, vuelvo a repetir, soy partidario del desayuno cuando lo que desayunamos es los alimentos que se espera que estén en el desayuno, que se espera que esté en nuestro patrón dietético. Lo que pasa es que comemos muy diferente a como deberíamos. Bueno, referente al queso pasa un poco como los lácteos. Muchas veces se retiran los lácteos enteros bajo la creencia de que son perjudiciales en cuanto al peso corporal. Bueno, los estudios recientes, o mejor dicho ya de los últimos años, pues demuestran que el consumo de lácteos enteros no se relaciona con un incremento del peso corporal. Es más, por ejemplo, en el caso del yogur entero se relaciona con mayor reducción de grasa corporal dentro de una dieta hipocalórica, incluso mayor reducción de la grasa visceral, que es la que encima desde el punto de vista cardiovascular y metabólico es más peligroso. Referente al queso, bueno, obviamente los quesos tienen más cantidad de grasa que los yogures, y sobre todo los quesos grasos. Ahora bien, a dosis moderadas o en una ración razonable, tomar queso no tiene impacto, y si bien es cierto que dentro de los grupos lácteos, dentro del grupo de los lácteos, quizás es el alimento que puede estar un poco más en entredicho en el sentido de nuestra salud cardiovascular y metabólica, estudios recientes pues no relacionan el consumo de queso con mayor riesgo cardiovascular, a pesar de que no hay que olvidar que en general los quesos tienen más cantidad de sodio, que ese puede ser uno de sus problemas. No hay que olvidar que llevan sal. Pero en cualquier caso, no está prohibido una dieta de pérdida de peso ni una dieta cardiosaludable el consumo de queso, sino en todo caso se podría moderar. Si hablamos del conjunto de lácteos, al revés, los lácteos sí que están incluidos, y es más, no es necesario tomar un yogur desnatado, es preferible de hecho tomarse un yogur entero. ¿Cuál es mi elección? Pues un yogur natural entero, no azucarado de toda la vida, al que le podemos echar un topping, por ejemplo, 3 nueces, cacao puro en polvo, canela en polvo, para tener otra serie de beneficios extra. Pregunta Jesús si el queso batido o los productos con lactosa engordan, y cuál sería el más adecuado para desayunar. Bueno, vuelvo a repetir, obviamente los quesos frescos, ya sea en estructura normal o batidos, tienen menos contenido graso que los quesos curados. Se podrían asemejar más a un yogur. Son interesantes y son un alimento que se puede incluir en cualquier punto del día, en el desayuno, en la media mañana. Es un alimento más a tener en cuenta. Es un alimento que vamos a decir real y de verdad, un alimento no ultraprocesado que se puede tener en cuenta en nuestra dieta, y una opción más dentro del grupo de los lácteos. Y además no hace falta que sea desnatado. Un queso fresco entero es una buena opción como comida intermedia, incluso en una dieta de pérdida de peso. Pregunta Noelia,
sobre el tema de la paleodieta. La paleodieta es un tema al que ya he hecho referencia en mi último libro, Come y ponte en forma, desmontando los mitos de la nutrición deportiva, de Anaya, libro Soberón, y en el que he hablado varias veces en mi blog, www.ramondecangas.com. Realmente yo considero que la paleodieta es un modelo dietético saludable, pero no es más saludable que otros modelos dietéticos como el que podremos denominar modelo dietético mediterráneo, porque la paleodieta, por ejemplo, podemos hablar de diferentes autores, diferentes vertientes, pero en general retira las legumbres, retira los cereales de grano entero y retira los lácteos. La evidencia científica nos dice que el consumo de legumbres es interesante para nuestra salud, el consumo de cereales de grano entero es interesante para nuestra salud y el consumo de lácteos, sobre todo lácteos no azucarados, es interesante para nuestra salud. Por lo tanto, retirar 3 grupos de alimentos que han demostrado diversos beneficios no tiene sentido. Ahora, también es verdad que son grupos de alimentos que son imprescindibles y aunque lo retire, el modelo dietético paleo sigue siendo saludable, pero no más que este otro modelo en el que incorporo 3 grupos de alimentos que son saludables y con beneficios demostrados. Por lo tanto, yo soy más partidario de lo que podríamos llamar el modelo mediterráneo, aunque muchas veces hay autores o, mejor dicho, hay dietistas o blogueros del mundo de la nutrición que se ríen del modelo mediterráneo porque dicen que no existe. Por supuesto que existe. Otra cosa es que el modelo mediterráneo no son galletas María, como hay gente que cree. El modelo mediterráneo también son alimentos reales y de verdad, pero también incluye legumbres, cereales de grano entero, incluye lácteos, que sin embargo la paleodieta no incluye. Aparte de eso, y sobre eso ya dedicaré quizás una próxima intervención a hablar del tema, está en la justificación genética, un tema que a mí me apasiona como doctor en biología molecular y como biólogo, aparte de dietista nutricionista. Esa parte sí me interesa. Realmente los genes no son tan estáticos como a veces nos prometen los defensores del modelo paleo, y sí que sobre ese tema me gustará hablar, pero ahora no voy a entrar en el aspecto evolutivo y el aspecto genético, simplemente decir que me parece un error retirar las legumbres, los cereales de grano entero y los lácteos, porque no es en absoluto necesario y además son alimentos beneficiosos para nuestra salud. Imprescindibles no, pero sí muy interesantes. Nos pregunta Inés García: toda mi vida a dieta y no consigo adelgazar, ¿a qué se debe? Bueno, cada persona es un mundo. Muchas veces debemos preocuparnos por comer de forma saludable. Sobre todo, lo principal es comer de forma saludable, elegir los alimentos de calidad. De esa forma ya sé que estaré cuidando mi salud. Si luego desde el punto de vista estético quiero reducir más peso, pues puedo sacrificarme un poco más. Tampoco hay que olvidar que existen variantes, y está estudiado, existen variantes, existen polimorfismos genéticos, variantes genéticas que están estudiadas y que dificultan más la pérdida de peso, que podría tener una justificación evolutiva por los periodos de escasez. Es cierto, hay personas que tienen más dificultades para perder peso. El mejor estudio clásico hecho con gemelos, donde se ve que parejas de gemelos que son genéticamente iguales, pues la pareja responde diferente a las mismas kilocalorías. Sobre todo la genética influye y mucho. Por lo tanto, tenemos que intentar pues aceptarnos tal como somos, tratar de mejorar dentro de lo posible y sobre todo saber que si comemos alimentos de calidad de forma habitual estamos mejorando nuestra salud, al margen de que a lo mejor no perdamos todo el peso que deseemos, pero que obviamente no ganaremos peso y que obviamente podemos perder algo, también es muy probable o es prácticamente seguro. Aparte, no solamente hay que tener en cuenta la dieta, hay que tener en cuenta también la actividad física, hay que tener en cuenta que sería interesante hacer ejercicios de fuerza que muchas veces no se hacen y no se practican, hay que tener en cuenta que dormir de forma adecuada también es una ayuda. Hay muchos factores que influyen y que a lo mejor no solo debemos centrarnos en la dieta, que por supuesto también, y que se debe personalizar, porque hay que ajustarla simplemente a las características de cada persona. Pregunta María Eugenia que ¿por qué siempre se quita el pan de todas las dietas? Bueno, realmente se quita el pan de muchas dietas, entre comillas milagro, porque no es necesario quitar el pan ni en las dietas de pérdida de peso. El problema está que muchos de los panes que hay en el mercado no son panes muy buenos, o sea, es difícil encontrar en el mercado un pan de calidad, pero un pan de grano entero, con grasa madre y con masa madre y con fermentación lenta, es un pan excepcional en cuanto a que es organolépticamente muy atractivo y es un alimento muy saludable que puede estar, o no, pero que puede estar perfectamente presente en nuestra dieta. El pan forma parte de la dieta mediterránea. Imprescindible no es, pero es una alternativa y desde luego que no hace falta quitarlo. Para perder peso tampoco, puede estar perfectamente presente una dieta de pérdida de peso, aunque ya sí es cierto que muchas veces se quite. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace en las dietas tradicionales es verduras y carne o pescado, es decir, una dieta en la que se retira o se reducen bastante los hidratos de carbono. No es necesario, es una opción, pero no es necesario. Yo no soy partidario de ese tipo de modelo.
Pregunta Paco Martínez si son buenos o no los yogures. Bueno, pues los yogures son buenos. Las leches fermentadas, como puede ser el yogur, es una opción o un alimento interesante para ser incluido en nuestra dieta. Se ha visto que el consumo habitual de yogur reduce el riesgo de diabetes tipo 2, reduce no solamente eso, reduce el riesgo cardiovascular, es más, reduce el riesgo de los 5 componentes del llamado síndrome metabólico, concretamente además el yogur entero. Un yogur entero natural no azucarado es un alimento interesante. Hay numerosos metaanálisis y revisiones sistemáticas que concluyen su beneficio. O sea, no es imprescindible, pero es un alimento muy interesante y son muchos los estudios que así lo concluyen. Es más, incluso en las dietas de pérdida de peso, la inclusión de yogur favorece la pérdida de peso, no de una forma clínicamente muy relevante, pero sí estadísticamente significativa. Es decir, incluso no es bueno retirar los yogures enteros dentro de una dieta de pérdida de peso si me gustan. O sea, si es una persona que no le gustan los lácteos o que por sus creencias no toma productos de origen lácteo, pues bueno, pues no habría problema. Pero yo sí soy partidario de incluirlos porque son los lácteos un grupo de alimentos interesantes y el rey de los lácteos, o sobre el lácteo sobre el que hay más evidencia en cuanto a prevención cardiovascular y metabólica, es concretamente el yogur y además específicamente el yogur entero. Pregunta Concha si podemos dar algún consejo para comer en un restaurante fuera de casa. Bueno, en sitios como Madrid, Barcelona, Bogotá, México, Ciudad de México o Guayaquil, en Ecuador, pues son ciudades muy grandes en las que sí hay opciones directamente. Hay restaurantes en las que me permiten opciones saludables. Ahora, otras ciudades más pequeñitas es muy complicado a veces encontrar restaurantes con opciones saludables, entonces tengo que elegir dentro de lo que hay las opciones que más me puedan beneficiar. Realmente al final fuera de casa yo puedo encontrar opciones buenas, no debemos dejar de tener en cuenta que a lo mejor no tengo por qué comer en un restaurante, a lo mejor puedo ir al supermercado y comprar fruta, frutos secos, pan con grano entero y una lata de atún al natural, pero también puedo ir a un restaurante y pedir una parrillada de verduras, o puedo pedir una ensalada mixta que lleve atún, o puedo pedirme un plato de legumbres, por ejemplo, alubias con gambas, que es típico de algunas zonas del norte de España, por ejemplo, o puedo pedirme unas tortillas de maíz en México rellenas de pollo, pero echándoles guacamole y no salsas que sean perjudiciales, o puedo pedirme un tamal en Ecuador que no lleve demasiada grasa. Es decir, siempre fuera de casa va a haber opciones saludables. Lo que ocurre es que tengo que tener la fuerza de voluntad para renunciar a la tarta que viene de postre y saber que yogures o frutas muchas veces sí que me las ofrecen en los restaurantes. Tengo que renunciar a todos esos alimentos pues ultraprocesados que a veces están en el restaurante, o a muchas veces las cocinas con muchas salsas y con mucha grasa. Sí hay opciones, obviamente, pues también una carne o un buen pescado al horno también es una opción. Es decir, opciones hay, otra cosa es que tenemos que tener la fuerza de voluntad para mantenerlas. Ahora, también hay que tener en cuenta que para seguir un modelo y un patrón dietético saludable es preferible comer más veces en casa. Asimismo, también podemos hablar de comida de tupper. Llevarse la comida en un tupper horizontal o vertical es muy rápido, sencillo, me permite comer en cualquier lugar y es una buena opción. De hecho, hay muchísimas personas que comen fuera de casa y lo que hacen es llevarse un tupper. Pregunta Francisco que los hidratos de carbono por la noche mejor no. Bueno, realmente al final parece que lo principal que tenemos que tener en cuenta a la hora de seguir un modelo dietético saludable, que además me permita mantener mi peso estable, incluso hasta perderlo, es que debo elegir alimentos de calidad, alimentos reales y de verdad. No debo preocuparme tanto por si incorporo hidratos de carbono por la noche o no, pero sí es cierto que hay algunos estudios que guardan relación con la cronobiología, que relacionan un consumo de más energía en la noche o retrasar la última ingesta del día con una menor pérdida de peso, hasta tal punto que hay un estudio bastante interesante donde la comida de mediodía, la principal del día, se retrasa más de las 3 de la tarde y se pierde menos peso que cuando la adelanto. Una diferencia no tan grande, de unos 2 kilos después de unos meses, pero bueno, sí es estadísticamente significativa. Entonces, lo primero es que por estas cosas no debo preocuparme. Primero debo preocuparme por cambiar mi modelo dietético, comer de forma diferente, y una vez que ya como de forma diferente puedo pensar en, a lo mejor, ingerir menos energía en la cena y no ingerir a lo mejor tantos hidratos de carbono, que sí que hay estudios que sugieren que, pues bueno, ya puestos a dar una vuelta de rosca puede haber una pequeña diferencia, pero yo personalmente no es algo por lo que me preocuparía, por lo menos cuando nuestro interés es empezar a comer de forma diferente. Pregunta Beatriz,
¿Qué bebida aconseja usted para estar a dieta? Bueno, por excelencia, la bebida o el líquido de hidratación por excelencia es el agua. El agua es el líquido que nos debe hidratar habitualmente. Ahora, si bien es cierto que yo recomiendo siempre el agua, pues el agua con gas, la verdad es que no hay que olvidar que a veces en una dieta pues un pequeño placer puede ser consumir, por ejemplo, un refresco sin azúcar. No lo recomiendo de forma habitual porque lo más sano es el agua, pero no niego que no me gusta ser radical y que voy a prohibir tomarse pues un refresco sin azúcar de vez en cuando, ya que no aporta kilocalorías y es una opción. Ahora, muchas veces se equipara y se dice que los refrescos azucarados son como los sin azúcar, ya que los refrescos sin azúcar no son inocuos. Hay algunos estudios que estas personas plantean que sugieren que el consumo habitual de refrescos no azucarados puede alterar la microbiota intestinal. Pues bueno, es una exageración porque obviamente en ningún caso en una dieta saludable se recomienda el consumo masivo de refrescos no azucarados que van con edulcorantes acalóricos. Eso no es cierto. El consumo habitual de líquido dentro de una dieta saludable va a ser el agua, pero no vamos a prohibir ni mucho menos porque no tiene ningún efecto negativo para la salud y sí facilita la adhesión y permite algún premio y disfrutar un poquito más de un sabor agradable como puede ser. Bueno, y las cosas del directo que se ha cortado porque nos hemos pasado de tiempo. Estaba hablando de los huevos, pues efectivamente los huevos se pueden comer, no hay que hacer esa limitación de 3-4 huevos por semana como antes se decía, se ha visto que no tiene impacto en el colesterol y tienen beneficios para nuestra salud. Y la última pregunta que quería responder es la de Alex Horacio, que habla de los frutos secos y dice que cuál engorda menos o cuáles son recomendables. En realidad, los frutos secos son interesantes. Los frutos secos que en España, por ejemplo, y en otros países también se comen poco, en España se comen unos 6 gramos al día, es bastante menos de lo que se debería, porque el consumo habitual de frutos secos se relaciona con mejoras desde el punto de vista cardiovascular, metabólico y con otra serie de enfermedades o con la prevención de otra serie de enfermedades crónicas también. En este sentido son interesantes. Además, curiosamente, aunque sean densos energéticamente, no se relacionan con un exceso de grasa corporal, no se gana peso cuando incrementamos el consumo de frutos secos, salvo que sean cantidades ya pues no razonables, porque pues parece que incrementa el efecto termogénico, tiene un mayor poder saciante, no se absorbe todo su contenido energético, su relación grasa insaturada, proteína vegetal también puede tener un cierto efecto. Entonces, en este sentido, hay varios mecanismos de acción que podrían explicar esto, pero es verdad que el consumo de frutos secos no es un problema si son cantidades razonables, como siempre recomiendo. También es cierto que da igual qué tipo de fruto seco sea, pues avellanas, nueces, anacardos, nueces de macadamia, pistachos, da igual uno que otro, parece que no hay mucha diferencia, incluso da igual en cuanto al peso que sean tostados o que sean crudos. Ahora, sí que hay algún estudio que sugiere que los frutos secos crudos pueden ser preferibles desde el punto de vista del impacto en la microbiota intestinal. Bien, y ya quiero despedirme y mandar pues un saludo a todos los seguidores de España. Hablando de España, por cierto, estaré mañana mismo en Libroviedo, en Oviedo, presentando mi libro Come y ponte en forma, desmontando los mitos de acción deportiva. También estaré en Alicante a finales de junio presentando también mi libro en la Universidad de Alicante. También un saludo muy especial a todos mis seguidores de Hispanoamérica, donde me encuentro siempre como en casa, donde me encanta estar también siempre. Voy a comentar que voy a estar la semana que viene, el sábado, en Bogotá, Colombia, presentando mi libro. 2 semanas después estaré en Tlaxcala, México, presentándolo, y está previsto que también acuda a Cuba a finales de junio, donde presentaré el libro en la Academia de Ciencias. También estaré en Panamá, Ecuador y diferentes países, incluso en Miami, probablemente en agosto. Por lo tanto, un saludo muy grande a todos mis seguidores de España y Hispanoamérica y brevemente os mando un saludo de despedida y nos veremos próximamente por aquí otra vez. Hasta luego.